¿Vives cerca de una huaca? ¿Te apasiona la historia o simplemente eres un amante de nuestro querido Perú? Entonces, este programa es para ti. Tan, taran, tan, 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 taran, tan. ¿What? ¿Qué pasó? Comienza ahora su programa Entre Huacas y Tertulias. Con la conducción de Karen y Beto. La mayor parte de los templos, fortalezas y asentamientos levantados durante el periodo Ichma a lo largo de los canales artificiales ha desaparecido como consecuencia de la expansión urbana emprendida por la capital en el siglo XX. Apenas han quedado algunas muestras en que es perceptible el talento constructivo de estos limeños de antaño. Las magníficas huacas de Campoy, Vázquez, Armatambo, El Agustino, San Borja, Santa Cruz, Pucllana, Pando, Tres Palos, Palao y San Roque están actualmente mutiladas o han sido invadidas y usadas como vertederos de basura. Arquitecto Juan Gunter y Henry Mitrani, 2013. Texto: Memorias de Lima, tomo 2. Muy buenas tardes, amigos y vecinos. Sean ustedes bienvenidos a una edición más de su programa Entre Huacas y Tertulias. ¿Qué tal, Karencita? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Betito, y muy buenas tardes a todos nuestros amigos y vecinos que nos vienen acompañando en estas ediciones. Y un saludo muy especial a todos nuestros amigos y vecinos que viven cerca a alguna de nuestras huaquitas limeñas y los sitios arqueológicos de todo nuestro querido Perú. Me había acostumbrado, me estaba olvidando de decir eso. Así es, amigos. Bueno, el día de hoy tenemos un invitado historiador, Karencita. Ah, ahora tenemos un historiador. Creo que es el primer historiador que tenemos. Sí, claro Creo que que sí. sí, ¿no? Rubén, vas a ser el primer historiador. Estamos con nuestro amigo Rubén Bejarano Grandes, Con todos. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? historiador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de nuestra alma mater, todos acá hoy día de San Marcos. Y bueno, él es actual vecino del INSE, pero creció cerca a la zona arqueológica de Armatambos, antiguo vecino de Chorrillos, y además muy apasionado por el tema de la guerra con Chile, que precisamente fue por eso que yo en algún momento me acordé de él, quería conversar acerca de la guerra con Chile y las Huacas, y en esta conversación me enteré de que Rubén se había especializado un poco en la educación en el Perú, en los siglos XVIII, perdón, siglo XIX y mediados del siglo XX. Lo cual puede parecer así como, ya que, pero ocurre que en ese tiempo hay temas muy interesantes que luego van a ir pues transformando la educación. Ya Rubén nos comentará un poco. Así que Rubén, bienvenido. Gracias por habernos Ay, aceptado muy esta buenas noches. invitación. ¿Cómo estás? Gracias ¿Cómo a te ustedes por encuentras? invitarme. Gracias por ustedes por invitarme. Es un gran honor el participar en su programa, ¿no? Y bueno, también me es un gran placer, ¿no? Poder compartir mis conocimientos relacionados a la historia de la educación desde el siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX, ¿no? Pero eso sí, más que nada vamos a darle al tema, vamos a enfocarnos en lo que es el tema de la educación patrimonial, ¿no? Precisamente, ¿cuándo fue que se inició este tema, ¿no? Este interés, ¿no? Por nuestros sitios arqueológicos, ¿no? Eso. Cuando conversamos con Rubén y me di con esta sorpresa, fue el tema que conversamos con Rubén. Rubén, le digo, y ya que tú has visto eso, pásame tu tesis y reviso. Y revisando la tesis de Rubén, si bien tiene que ver con la educación en este tiempo, está asociada a la figura de Elvira García y García. Y además, pues yo le preguntaba a Rubén, Rubén, ¿y tú recuerdas si ya desde antes en la educación en el Perú alguna vez alguien habló de la educación patrimonial? Y por ahí pues entramos a la figura de Elvira García y algunas cosas que ella había hecho. Rubén, estaba recordando una cosa que a mí me llamó mucho la atención,
¿Qué recuerdos tienes de Hermatambo, Rubén? ¿Cómo fue? ¿Qué Bueno, recuerdos tienes de Chorrillos? Antes que nada, por favor. bueno, lo que recuerdo es de que antes, pues, yo vivía cerca a lo que hoy es la Huaca La Lechuza, ¿no? Y siempre me llamó la atención esa forma curiosa, ¿no? Y bueno, pues, como todo niño, ¿no? Que le llaman los objetos curiosos, quiere ir, quiere explorar, ¿no? Y sí, sí, llamaba bastante, ¿no? ¿Qué más? A ver. Me acuerdo, sí, más que nada iba a eso y también me gustaba, lo que me gustó bastante fue cuando en mi colegio, cuando yo tenía más o menos 8 años, fui al Museo de la Nación, lo que hoy es el Ministerio de Cultura, a ¿Ya? ver exposiciones de Zipán, ¿no? Y me gustó ver los maniquíes, ¿no? Con los personajes de la época, ¿no? Las cerámicas, la orfebrería, ¿no? Más que nada también ver cómo recrearon cómo fue el entierro del señor de Zipán, ¿no? Este, y bueno, sí, más que nada fue por eso, ¿no? También cuando yo salía de Chorrillos, ¿no? En dirección al sur, algo que me llamaba la atención era un arco, ¿no? Un arco de hacienda, que era el arco de la hacienda Matelini, ¿no? Ah, ok. Y que yo siempre pensé que, bueno, por su forma parecía ser una iglesia inconclusa, ¿no? Siempre me preguntaba, ¿no? ¿Por qué no nunca terminaban esa iglesia, ¿no? Y parecía porque tenía hasta una banca, ¿no? Y que habrá sido una iglesia, pues, ¿no? No la han terminado, ¿no? Y años después, cuando ese arco fue demolido, hicieron una réplica, fue que me enteré que había sido la puerta de una hacienda. Este, ¿Qué más? A ver, bueno, pues, de ahí, bueno, Esto de Matelini fue del arco que estás comentando, está en la zona de lo que ahora es la estación Matelini, me imagino, ¿verdad? No, está en la zona que se conoce como el óvalo La Curva. Ah, Y esa ubicación ok. en donde está ahora no es su sitio original. El sitio original está donde más o menos hoy estaría una fábrica de llantas, si no me equivoco. Es una tienda de llantas. Ajá. Y qué bueno, porque Claro, yo no mejor lo he me has hecho visitado ahí, porque recordar, ahora es un tráfico horrible ahí. me has hecho recordar por el hecho de que hay varios elementos a veces en varios de nuestros distritos que se ven como antiguos, como extraños, hay toda una historia detrás de ellos. Sí, para conceptualizar un poco a nuestros amigos, vecinos que nos ven, cuando uno llega a Chorrillos, precisamente por una de las avenidas principales, se llega a una parte en donde se ve el arco, ¿no? Ese arco que comenta Rubén, ¿no? Como decía, no está en su posición original, ¿no? Pero es lo primero que ves cuando llegas a esa parte de Chorrillos, es ese arco, ¿no? Claro, claro. Rubén, y entonces el Rubén pequeño creció en Chorrillos con la huaca, los laureles para algunos, la lechuza más conocida ahora, ¿no? Y creciste entre estas huacas. ¿Cómo es que te decides hacer historiador, Rubén? Ya nos dijiste que el señor Recipán te impactó igual que a mí en Y de ahí, secundaria. bueno, un día me puse a leer uno de esos libros de Escuela Nueva, ¿no? De historia, y sí me gustaba, me fascinaba, ¿no? Sobre todo la historia antigua, ¿no? De civilizaciones antiguas, egipcias, ¿no? Después, bueno, como aquella época no había internet, ¿no? Nuestro equivalente eran pues los famosos diccionarios enciclopédicos, ¿no? Claro, Larousse, ¿no? O el Tesoro de la Juventud, ¿no? Entonces, claro, claro. por ejemplo, ahí también aprendí bastante. ¿Tenías algún familiar que estuviera vinculado ¿A qué? a la ¿A qué? historia? No, más bien tengo un tío que, bueno, estudió en San Marcos, pero él estudió filosofía. Ah, De ok. vincular a la historia, no, no he O tenido, sea, que creo debe que, ser el primer historiador en tu familia, más o menos. ajá, sí. Qué curioso. ¿Y cómo surge el tema o el interés por la historia de la educación en el Perú? Rubén. Bueno, porque es un tema, bueno, surgió a través de un trabajo, un curso de práctica de tesis que llevé con la profesora Ruth Borja. Ujú. Entonces ella dijo, ya van a para que hagan sus prácticas en archivo, para que vayan aprendiendo a investigar. Ya, el tema es historia de la educación. Y ya, primero comencé investigando las propuestas educativas de María Jesús Alvarado, ¿no? Y bueno, presenté una simple monografía, ¿no? Rubén, nos has conversado, nos has estado explicando un poco que tu tesis abarca mucho de la figura de Elvira García y García, ¿verdad? ¿Cuáles Así crees que es. serían los principales aportes, digamos, de este personaje, ¿no? Que es emblemático, digamos, para la educación en el Perú, ¿no? Bueno, uno de los principales aportes, ¿no? Yo diría que sí, el principal fue
la introducción de los jardines de la infancia en el Perú. La idea de combinar, de preparar a los niños, ¿no? Para el trabajo, ¿no? A través del juego, ¿no? Considerando la naturaleza lúdica de los infantes, ¿no? Esto fue un método totalmente innovador para un sistema educativo, ¿no? Tradicional que solamente bombardeaba, pues, ¿no? A los estudiantes con un montón de información teórica, ¿no? Y mientras que a las mujeres solamente las preparaban para ser amas de casa, ¿no? Pero no para que sean profesionales. Ese sería un aporte, ¿no? Menciona también ella lo que es la importancia de la cooperación, ¿no? La cooperación como un mecanismo, ¿no? Para, bueno, pues, fomentar el progreso, ¿no? De los pueblos, ¿no? Como un medio también para evitar conflictos, ¿no? ¿Qué más? Bueno, también ella fue una de las primeras en introducir ¿cómo se llama? La educación física, la gimnasia, ¿no? Sí. Dentro de la currícula de su colegio, ¿no? Entonces, ella comenta, ¿no? Que inclusive muchos padres, en un inicio, ¿no? Estamos hablando, a ver, habrá sido finales del siglo XIX, ¿no? La década de los 90, ¿no? Que decía que muchos países se escandalizaban, que decían que no, que si sus hijos hacían ejercicio se iban a lastimar, ¿no? Ujú. Entonces, ese es el primer paso, ¿no? El primer paso para que ya los niños puedan salir de excursiones es, primero hay que sacarlos de los salones, hay que hacerles hacer ejercicio, ¿no? ¿Para qué? Para, bueno, pues, prepararlos, ¿no? Como digo, es lo que comúnmente se llama como calentarlos, ¿no? Claro, el calentamiento, ¿no? Ahora bien, también hay otro, y ahora no es que Vía García y García Sarello ocurrió esta idea de la nada, no. Ujú. Ya después de la guerra con Chile se demostró, ¿no? Que, o mejor dicho, muchos pensaban que la principal causa de la derrota había sido la mala condición física de la población. Y por eso, pues, es de que ya recomendaban qué cosa, impulsar la gimnasia, ¿no? Por eso a principios del siglo XX aparece el fútbol, aparece Alianza Lima, también vamos a decirlo, ¿no? En la década de los 10, ¿no? El Sport Boys, y aparece, bueno, ¿por qué tiene un nombre en inglés? Porque fue fundado, pues, por marineros británicos. Inclusive, Fanny Muñez en su libro, ¿no? Diversiones Públicas, 1890-1920, menciona, pues, ¿no? Que estos marineros se iban, pues, aprovechando que estaban en el puerto del Callao, jugaban, partidos de fútbol, ¿no? Pichanguitas, como se conoce coloquialmente, con, los marineros ahí del Callao, ¿no? También, claro, es la época en que aparecen, pues, los clubes, ¿no? De deportes, ¿no? Lima Cricket, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, ya se comienza, pues, a reconocer lo que es la importancia del deporte. Ese es uno. Ahora, otro factor que también contribuye, ¿no? Es el tema de el interés, ¿no? El interés hacia nuestra historia, hacia nuestro pasado. Y bueno, es algo que, como yo les estaba comentando a ustedes al inicio de esta entrevista, es el año en que, bueno, pues comienzan a venir viajeros, ¿no? Viajeros de Europa, de Estados Unidos, a, a nuestras tierras, ¿no? A las que ellos denominaban, pues, exóticos, ¿no? Inclusive en esa exposición que hubo, pues, la semana pasada, ¿no? Sobre viajeros, ¿no? Decían, ¿no? Decía el expositor, ¿no? Que ellos veían tan exótico, pues, Lima o Cusco como ver Damasco, Jerusalén, ¿no? Entonces, venían estos viajeros, pues, para conocer las huacas, venían para conocer inclusive las momias, ¿no? Que es lo que algunos, llaman el turismo macabro, ¿no? El ver momias, el ver cuerpos, ¿no? Y acuérdense que, ya desde finales del siglo XIX, ¿no? Comienzan, pues, a hacerse exhibiciones de momias, ¿no? Momias de Egipto, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, también, acá, pues, ¿qué cuerpos venían a ver? Pues venían a ver, pues, venían a ver hasta el esqueleto de Pizarro, ¿no? Querían conocer, esas momias, ¿no? Esas momias incas que por ahí, pues, estaban mencionadas en las crónicas de los conquistadores y que se decía que estaban en el hospital de San Andrés, ¿no? Ajá. Claro. Entonces, claro, en esas diapositivas que yo le pasé, bueno, pues no, ahí va, que es de una viajera norteamericana, a ver, que ahí Karen tú lo debes de tener, a ver, ahorita estoy entrando
al YouTube. ¿Cómo se llamaba esta? Ah, sí, Fanny Bergward. Claro, esta señora fue una maestra de escuela, ¿no? Ya, entonces recién comenzó a viajar cuando tenía 41 años. Entonces, bueno, pues ahí escribía a los periódicos, ¿no? Sobre sus expediciones a Perú, ¿no? Hablaba del el lago Salado, está hablando del lago Titicaca, ¿no? ¿Y eso en qué A año ver, es más o menos? estamos hablando que ella vino más o menos acá, ella comenzó a viajar entre 1882 y 1883. Ah, Claro, o sea, cuando recién estamos en la época de la reconstrucción. Entonces, visitó el lago Titicaca, Cusco, escribió para el National Geographic. Una cosa que hemos venido conversando, por ejemplo, con muchos de los invitados que hemos tenido, es que siempre, cada vez que tratamos de recordar si en el colegio tuvimos algún acercamiento a las huacas de nuestro distrito, ¿no? Especialmente la mayoría coincidimos en que no, ¿no? Especialmente los que tenemos 40 años, 30 también, los chicos o los jóvenes de 20, algunos han tenido alguna experiencia, pero las personas más adultas, 50 o 60 años, pues definitivamente no. Eh, en esta reflexión, digamos, que a veces nos quedamos pensando, decimos, ¿no? ¿Por qué antes no nos dijeron esto, no nos explicaron esto? Y claro, toca contextualizarnos un poco, ¿no? Como estás comentando, la investigación que tú haces de finales del siglo XIX o del siglo XIX hacia la primera mitad del siglo XX, hay un cambio en la mentalidad de cómo se debe formar a los nuevos estudiantes un poco a partir de la guerra con Chile y comienzan a darse algunos cambios que no solamente son acá, ¿no? Como bien dijiste, como que son innovaciones que se están dando en todo el mundo y entre muchas de ellas está el tema de prepararse físicamente, ¿no? Ya sea con ejercicios, ya sea con tener un aprendizaje desde antes, ¿no? Con el tema de los jardines. Y ahí se comienzan a dar estas innovaciones, como el tema que dijiste también del interés por la historia, ¿no? Hablábamos en algún momento de que, y a mí me gustó muchísimo esto, de que Elvira García García es como que la que propone que los chicos no estén solo en el salón, sino que salgan al campo, ¿no? A Así hacer algo es. así como las excursiones. Ujú, exactamente, excursiones a la campiña. Ella dice, ¿no? Excursiones a la campiña, ¿no? A los campos. Y en algunas de sus excursiones han tenido que ver huacas. Claro. Es más, inclusive, años después, varios colegios van a comenzar a imitar, ¿no? Van a imitar esa iniciativa. Entonces, acá en estas diapositivas de fotos, he encontrado algo muy interesante. A ver, entonces creo que yo sí podría compartir, a ver, compartir sí, sí, sí se pantalla, puede. compartir. Listo. Acá miren, están viendo lo que son la brigada de scouts. Acuérdense, es la época también que comienzan a llegar los Boy Scouts. Claro. Entonces, acá mencioné, quiero enfocar, miren esta cita, ¿no? Dice, ¿no? De Aurelio Gamarra Hernández, ¿no? Dice, el Instituto Chalaco fue el primer colegio particular que fundó el Club Escolar de Tiro al Blanco, reconocido oficialmente por resoluciones de 19 de noviembre de 1910 y 24 de julio de 1913, respectivamente, de los señores ministros de guerra, General Pizarro y Melitón Carvajal. Acuérdense de este personaje, Melitón Carvajal luchó en la Guerra del Pacífico. Ujú. También estuvo en el Huáscar, siendo inspectores de tiro de guerra, los coroneles señores Gerardo Álvarez y J.M. Zuluaga, hoy general de brigada. Y aquí viene lo interesante, la brigada ha hecho varias importantes excursiones a las ruinas históricas, especialmente a las de Pachacamac. Ha hecho el récord a pie, salvando en 2 días la distancia que hay de ida y de vuelta del Callao a Lurín, siguiendo la ruta que caminaron los chilenos. Por eso es de que yo decía, ¿no? Han tenido que salir de Callao, han tenido que pasar por la Colonial, han tenido que ir centro de Lima, de ahí han tenido que bajar, han tenido que ir por el único camino que era en esa época, la vía expresa, ¿no? Que bueno, no existía como tal, ¿no?
Pero bueno, pues ese es el camino y ya han tenido que ver las huacas de la Avenida Argentina, las huacas de San Marcos, han tenido que ver, ¿qué más? La huaca donde ahora está el Rebagliategui, la huaca donde ahora está el Melitón Carvajal, ¿no? Que era la huaca Limatambo, unas huacas que estaban ahí donde ahora está el puente de Javier Prado, Claro. la huaca Juliana, Armatamo, la huaca donde ahora está la UTEC, ¿no? Entonces, y acá, miren la foto, ¿no? Aquí vemos que están caminando en una especie de montículo, ¿no? Sí, pues. Posiblemente sea Pachacamac, ¿no? O puede ser Armatambo, no sé, de repente ustedes, si son arqueólogos, lo pueden identificar mejor. Buena pregunta. Rubén, ¿sabes qué me hiciste recordar o nos hiciste pensar? Esta cuestión Miren, de que deben de haber muchos amigos Boy Scouts ya adultos que, bueno, deben tener muchos de estos recuerdos, ¿no? No habíamos reparado un poco en eso. Y claro, si son las personas que hacen las primeras como excursiones y que tal vez tienen, no sé, facilidad de cámaras fotográficas, puede ser que tengan algunos registros personales de este material que es ahora súper valioso. y miren, bueno, de esta de 1919 ya no creo, porque ya muchos estarán muertos, la mayoría están muertos, pero acá están escalando, miren, lo que parece ser una pared de huaca, es Sí, una pared de pues, huaca, un muro de y acá hay tapia una parece. construcción. Claro, esto no es una tapia, ¿no? Ajá. O, pero, pero yo creo que debe ser como huaca esto, ¿eh? Sí, Eso sí. sí. Ahora bien, hay otro dato interesante. Esos orificios que ustedes dicen haber encontrado pueden ser también de las prácticas de tiro que hicieron los Boy Scouts. ¿Mm? Claro, Acuérdense. Y claro. miren, de educación patrimonial, inclusive vieron hasta algunos colegios que tenían sus museos. Y patrimonio no solamente se refieren a las ruinas, es el conjunto de bienes Ujú. que que nos han sido legados a través de nuestros antepasados. Y miren, el colegio alemán, lo que hoy es el Alexander von Humboldt, miren, tenían cráneos acá, de repente tal vez lo han sacado de una huaca. ¿M? Entonces, ¿eso que demuestra? Que ya hay un cierto interés, bueno, están haciendo el interés, ¿no? Por conocer nuestro propio patrimonio, ¿no? Ese Claro. interés que nos lo inculcaron quienes, los viajeros, ¿no? Tushudi, Flora Tristán, Antonio Raimondi, Charles Wiener, Max Uhle, pero él fue arqueólogo. Claro. Un Acá, poco. bueno, una excursión de los alumnos, ¿no? Un arenal, ¿no? Y miren, acá, perdón, acá, ustedes podrán ver, ¿no? Que los viajes que ellos señalan, ¿no? Río Blanco, ¿no? Fueron a Huancayo, Cusco, Bolivia, Matucana, Huacho. O sea, si se han ido a Huacho, han tenido que pasar por los Olivos, han tenido que pasar por allí. Entonces, ahora este Arenal, ¿dónde puede ser? De repente, pues será pues Angón, de repente, ¿no? Bueno, Ya. daré. Después acá vemos, ¿no? Otro gabinete de historia natural, ¿no? Donde ya pues hay un interés por conocer la naturaleza, del Colegio Guadalupe. Y acá hay algo bien interesante, un museo incaico. ¿En dónde? ¿En Colegio de Lima? No, en un colegio nacional, el San Carlos de Puno. Aquí ven lo que Mm, parece ser como vasijas tipo inca, ¿no? Miren, ¿no? Hasta animalitos, ¿no? Claro, obviamente esos animales tendrían que estar separados, pues, ¿no? Pero bueno, ya pues, pero si encontraba cerámica antigua y ya lo catalogaban como inca, pues. En excursión a ruinas incaicas del Colegio Nacional de Ciencias de Cusco, acá hay un muro inca. ¿Mm? claro. Acá, por ejemplo, el Colegio Nacional de San Nicolás de Huamachuco, ya, lo que parece ser una ruina. Ay, ¿cómo se llaman estas ruinas que están ahí por Huamachuco? Es Este, marca Huamachuco, pues, ¿no? claro, yo creo que es marca Huamachuco y miren, tienen ahí como una especie de escopetas, de rifles. Ujú. Parece que ya, pues, o sea, ellos conocían este lugar, bueno, les llamaba la atención, pero el detalle es de que ¿qué les puedo decir? Pues como en esa época no había entidades que protegieran, ¿no? El patrimonio histórico, no había monumentos, ni se conocía mucho de estos, entonces lo agarraban para practicar, pues, este, tiro al blanco, ¿no? Acuérdense que desde la guerra con Chile no se quería, ¿no? Se quería que ya el Perú estuviese mejor preparado para conflictos, ¿no? Claro. Y claro, pues es de que también si pueden conversar con otros mayores, creo que hasta les van a decir, ¿no? Que les llevaban, ¿no? Les llevaban a hacer, prácticas de tiro, ¿no?
Y por eso es que también hasta hace unos 60 años, pues los uniformes parecían, eran como tipo de cadetes, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué Entonces, estábamos recordando? Ocurre para los amigos y vecinos que un poco están interesados en este tema. Ocurre que hay muchas veces que en los muros de las huacas se encuentran unos orificios y al limpiar se encuentran los casquillos de balas, ¿no? Entonces, al preguntarnos de qué se trata este tipo de cosas, pues a veces se pensaba que podrían ser tal vez de la época de la guerra, ¿no? Pero como comenta ahora Rubén, varias de estas cosas también podrían haber sido de estas prácticas de tiro que se hacían en alguna de ellas. Probablemente, sí. Así que un poco por ahí va este dato tan interesante que nos está comentando Rubén. estos chicos se iban pues a la campiña, ¿no? Y bueno, pues agarraban estas vacas para que, bueno, para practicar pues el tiro al blanco. De repente también, y es muy probable que esos casquillos de bala vengan de eso, de lo que practicaban estos estudiantes. Hoy en día, claro, eso estaría prohibido. Obviamente. Y entonces también habría que recordar que para esta época, pues el Perú en general, pero Lima de una forma más específica, está dividido en haciendas, ¿no? O sea, Así es. todavía están las haciendas. ¿Y qué estamos hablando de la educación que se enseñaba en los colegios que estaban en los entornos de las haciendas, ¿verdad, Rubén? No había educación rural. El tema Ujú. de ya la educación rural, por lo que ya más o menos he leído, habrá empezado pues en la década de los 40 pues. Ujú. Ok. Antes no estudiaban pues Ujú. los campesinos, no estudiaban. Claro. Por eso es que en esos años, en los años 40 cuando recién se comenzó a hacer la educación rural, muchos padres no querían que sus hijos estudien. ¿Por qué? Porque temían de que los chicos aburridos de de la chacra, de la vida rural, dejen, ¿no? Dejen de trabajar la tierra, ¿no? Y claro, al hacendado tampoco le convenía esto, pues. Ujú. Y entonces esta era la educación que recibían los hijos de los dueños de haciendas, que eran los que tenían Claro, ¿no? O mayor la gente que oportunidad de también vivía en la estudio. ciudad, ¿no? La gente que vivía en la ciudad, ¿no? Claro. Acá vemos que ya en 1902 ya aparecen los ejercicios físicos, ¿no? Ya acá educación física, ¿no? Juegos y cantos, ¿no? Ujú. Ya entonces acá, bueno, acá en este cita, ¿no? De Juan Bautista Lavalle, ¿no? Menciona que ¿cuál es el problema? Uno de los obstáculos por los cuales no se no se practicaban tanto las excursiones, porque no contaban con los materiales adecuados para hacerlas. ¿Sí? Aquí dice, no hay centenares de niños que no concurren por falta de ropa y de calzado. Las excursiones escolares a los campos no se llevan a cabo porque los padres no envían a sus hijos, cuidando que no se les deteriore el calzado. Los ejercicios deportivos no se practican por falta de ropa adecuada. Y claro, bueno, tiene razón, pues un zapato así de cuero se va a hacer pedazos, pues, ¿no? En un terreno así agreste, ¿no? Ujú. Ahora bien, ya estamos acá en 1942, ¿ya? Acá miren esto lo que dice, ¿no? Paseos, visitas, Ujú. ya. Claro, eran las visitas a los museos, ¿no? Ujú. También, las visitas, pues, a los monumentos históricos, ¿no? A Algo que ver, me llama mucho la atención, Rubén, es que, claro, para fines del siglo XIX, cuando llegan diversos viajeros, que en realidad para arqueología es a quienes les debemos bastante el registro de muchos sitios arqueológicos que ya no tenemos, ¿no? Ellos, que en muchos casos eran diplomáticos, ¿no? Que tenían esa posibilidad de viajar y que habían conocido otros lugares del mundo, como comentas, ¿no? En Egipto, en Medio Oriente, en muchos lugares del viejo mundo, pues con toda esa visión, cuando ellos vienen acá y ven los sitios arqueológicos que habían en todo el Perú y las huacas que habían en Lima, pues se sorprenden, ¿no? De encontrar cosas como esas y como comentabas, que pudieran hacer la comparación que eran tan sorprendentes como estos sitios, ¿no? Y esa sorpresa, esa, esa, mm, esa forma de maravillarse de todo, pues no era lo que había en los pobladores o en los hacendados o en la gente que en ese momento eran los dueños de las tierras, ¿no? Y bueno, obviamente cuando los viajeros hacen sus libros, cuando comienzan a hacer sus registros, porque ellos iban con dibujantes, ¿no? Hay dibujos hermosos que tienen de muchas de las huacas en los libros que han hecho. Es cuando un poco la población en general, la pudiente o los hacendados comienzan a voltear ojos también sobre estos lugares, ¿no?
y poco a poco se va como cogiendo interés por este tema, ¿no? Además de otros tantos factores que van a irse dando en el camino. Pero eso es también de considerar, ¿no? Como tú decías, tuvieron que venir viajeros un poco para hacernos notar o hacer notar a la sociedad de lo maravilloso que eran esos sitios, de lo sorprendente que podían ser. Claro, y acuérdate pues, ¿no? Que en ese principio de siglo es cuando vino Iron Birmingham. Y bueno, Iron Birmingham, por lo que me contó Mercedes Giesecke, porque ella es la nieta de Albert Giesecke, que fue rector de la Universidad de Cusco, ¿no? Dice que, bueno, era un norteamericano, ¿no? Le dijo a su compatriota, no, no pierdas el tiempo buscando el dorado, anda a Machu Picchu, acá los indios se están comentando que por ahí en las montañas son unas ruinas, ya. Y bueno, se descubrió Machu Picchu en 1911. ¿Mm? Ujú. También, 20 años después, no, vino María Reich, ¿no? A estudiar las líneas de Nazca. Claro, ya parece entonces Tello ya estaba haciendo sus estudios, ¿no? De arqueología. Ahora bien, volviendo al tema de Elvira García García, ¿no? Ella decía, ¿no? Sobre las ciencias sociales, ¿no? Ella decía que la historia patria se aprendería principalmente conociendo los monumentos principales dedicados a los patriotas distinguidos o también a los que recuerdan algún episodio glorioso, ¿no? Mientras la geografía debería empezar desde lo conocido a lo desconocido. Para conseguir esto, se debe comenzar tomando como punto de partida la sala misma de la clase, el patio o el jardín. Después se proseguirá hacia la sala, la calle, el distrito, el cuartel. El cuartel era en esa época era la forma como estaba dividida las ciudades. Ah, ok. Ciudad, provincia, departamento, país, el mundo y el continente. Ay, qué bonito, Ah, sí, amor, que claro, es la misma idea. sí, ¿Y estamos claro. En el hablando de qué año más o menos eso? Educación moderna. Este libro se publicó a principios de 1906, más o menos, ¿eh? Ajá. 1906. Sí, en 1906. Qué bonito, mira, no, está bien bonito ese texto porque, claro, es lo que dicen, ¿no? Hay que como querer primero lo que está más cerca, porque de la sumatoria y de ir conociendo y queriendo un poco más, se llegará a todo el país. Qué bonito eso. Claro, y lo que dice el sexto don, ¿no? Que dice, ¿no? Con las figuritas del sexto don, los estudiantes construían representaciones de edificios como iglesias, ayuntamientos, o sea, municipalidades, e inclusive algunos monumentos para honrar a personajes ilustres de la historia, ¿no? Mediante esta actividad, los niños, además de aprender a construir, también aprenderán la utilidad y el significado de estas construcciones. O sea, ya está, y aquí ya Elvira García García ya está hablando, ¿no? Ya está reconociendo, ¿no? La importancia de los monumentos históricos, ¿no? De que los chicos salgan, ¿no? Salgan a hacer excursiones, ¿no? De vez en cuando, ¿no? Y bueno, pues fue producto de aquella época, ¿no? En que comenzaron, pues, a venir, pues, los clubes deportivos, empezaron a venir nuevos deportes, ¿no? Como el fútbol, ¿no? Empezaron también, vinieron, pues, las llamadas, las brigadas de Boy Scouts, ¿no? Que bueno, pues ya para uno de los estudiantes que toda la vida han estado encerrados en sus encerrados, ¿no? Y salen a explorar, ¿no? El campo, salen a explorar, pues, montículos, ¿no? Que bueno, pues, les ha debido de parecer una cosa muy, extraordinaria, ¿no? Y que bueno, pues ya algunos colegios ya comenzaron, como en las fotos que les he pasado, ya comenzaron a montar lo que eran sus propios, museos, ¿no? Sus propios museos, ¿no? Con, bueno, pues con las cosas que por allí encontraban, ¿no? Este, exploraban, sí, pero, no se les reconocía el carácter intangible, ¿no? Porque, bueno, pues apenas estaba conociéndose, pues, ¿no? Tampoco había una entidad que, digamos, defienda, ¿no? Que defienda, pues, los monumentos históricos, ¿no? Y bueno, eso es algo que también recién se dio en todo el mundo, ¿no? Miren, pues el caso de Schliemann, ¿no? Schliemann, pues, robó el tesoro de Troya, ¿no? Se burló de las autoridades otomanas y ese tesoro terminó en Berlín hasta que vinieron los soviéticos y se lo llevaron a Moscú. También se llevaron partes del mausoleo, ¿no? De Caria, del mausoleo de Caria, ¿no? El Museo Británico, también del Partenón, de Irak, pues, ¿no? Bueno, ese tiempo era Imperio Turco, ¿no? Se llevaron también los leones alados de Nínive, ¿no?
Bueno, que al final de cuentas creo que hicieron muy bien, porque al final vino ISIS y se destruyó todo lo que era de la cultura siria. Entonces, sí, pues, o sea, era esa época en que ya querían explorar conocer una historia que no fuera, pues, Roma, ¿no? Que no fuera Grecia, ¿no? Una historia que también ya, digamos, no solamente fuera eso, ¿no? O sea, claro, era la época del romanticismo, ¿no? Ir a esa época, el romanticismo era ir en contra, digamos, de lo convencional, pues, ¿no? Por eso es de que se llamaba romántico, pues, inclusive a lo que hoy llamaríamos relatos de terror, ¿no? Ya, entonces también un interés hacia lo gótico, ¿no? Hacia la historia medieval, los castillos. Y ahora, y cuando vinieron a ver acá al Perú, cuando vinieron a Latinoamérica, a México, a Bolivia, a Perú, les pareció muy maravilloso, pues, ¿no? Ver las huacas, ¿no? Sobre todo también lo que en esa exposición llamaron el turismo macabro, ¿no? Las momias, ¿no? Mm. Momias que no solamente fueran, digamos, ver digamos, la posición fetal, ¿no? De los cuerpos, ¿no? Los esqueletos, ¿no? Como estaban así cubiertos con tejidos, ¿no? Y claro, ahí también comenzó a surgir pues el tráfico de antigüedades, pues, ¿no? Que bueno, se llevaron, ¿no? Y que después han terminado pues en universidades. Iron mismo pues, no saqueó los tesoros de Machu Picchu, pero él ya los donó a la Universidad de Yale, ¿no? Y él nos ha devuelto, bueno, pues, La Universidad de Yale ha devuelto una parte, en realidad una ha parte. quedado, la parte, digamos, más importante, aún se conserva, se ha quedado en la universidad, ¿no? Esperemos que a futuro pues, se pueda devolver muchas de las cosas que se han llevado de Machu Picchu. Bueno, y esa es una tendencia mundial, ¿no? Hay muchos museos en París, por ejemplo, ¿no? También en Londres, que conservan piezas que pertenecen a diferentes culturas del mundo, ¿no? Sobre todo de Egipto, muchas momias incluso, ¿no? Ahora que hablabas de momias, muchas momias egipcias se conservan en los museos en Londres, ¿no? Y no, y hasta el momento no hay una fecha en que se puedan devolver todas estas riquezas a sus lugares de origen, ¿no? Claro, algunos No, dicen que tal vez no se hubieran conservado estando en el lugar de origen, ¿no? Porque había cierta precariedad, digamos, en los temas de conservación, pero bueno, pero es un derecho, ¿no? De las poblaciones a reclamar los tesoros que son parte de su historia, ¿no? sí, pero mira, pues ahorita lo que ha pasado pues en Irak, pues han Así invitado un es. grupo de payasos, pues han destruido estatuas de Asiria de miles de años, ¿no? Tablillas. En Palmira, pues quien cuidaba las ruinas lo han decapitado en el anfiteatro, ¿no? Entonces, Sí, 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 fue realmente una eso les ha servido de noticia fundamento para terrible. decir, ustedes no pueden cuidar ese momento, les hemos hecho un favor, ¿no? Les hemos hecho un favor a la humanidad. Mira, Pero y bueno, como, pues, mira, y como de, mira, y como de la historia se debe aprender, ¿no? Así como nos indignamos porque en otros tiempos universidades o proyectos de investigación se llevaron piezas, ¿no? De los países, contextualizándonos, pues en ese tiempo no había el marco legal que existe, ¿no? Que ya se fue formando después justamente con la intención de que esas cosas no se vuelvan a repetir. Y ahora existe ese marco legal. Existen, como siempre decimos, plataformas que nos pueden ayudar a todos ya no caer en los mismos errores, ¿no? Entonces, Ujú. la idea precisamente de conocer la historia, como ahorita con nuestro amigo Rubén, de conocer las experiencias de mucha gente que tenemos diversas edades, de 20, de 30, 40, 50, 60, hasta 70 hemos tenido, ¿no? Es precisamente que a partir de todas esas experiencias, pues ya no caigamos en esos errores. ¿Han habido esfuerzos por mejorar? Claro que lo han habido. Tenemos ahora plataformas en redes donde todos podemos ver qué sitios arqueológicos tenemos, cuáles son las áreas intangibles. Hay publicaciones de sitios arqueológicos de cada uno de nuestros distritos. Ya vimos que, por ejemplo, a inicios del siglo XX, Elvira García y García comentaba el tema de ir conociendo de poco a poco para querer todo nuestro país. Así que, en realidad, todo esto debe servir para que reflexionemos sobre nuestro papel hoy, ¿verdad? Y para eso sirve la historia, ¿verdad, Rubén? Para poder así es. aprender lo que ocurrió y no volver a repetirlo y mejorar. Claro, quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Así es. Bueno, Rubén, de verdad, muchas gracias por habernos aceptado esta invitación.
No, al esta contrario, gracias a tertulia que ya se ustedes. fue rapidito. Se fue rapidito. Muchas gracias, Rubén. Y sabes qué, por muchas más generaciones de jóvenes que tal vez decidiéndose en estudiar historia permitan esto, que aprendamos de esta historia para poder proyectarla en el futuro de nuestro país y seguir mejorando, pues, ¿no? Como sociedad. Rubén, ¿quieres dejar algunas palabras? Bueno, sí, primero que nada quiero agradecerles a ustedes por haberme dado el honor de haber sido entrevistado por ustedes y que bueno, pues exploren, ¿no? Exploren, exploren pues la riqueza patrimonial, ¿no? Que esté que estén en su zona, ¿no? Que esté en su distrito, en su barrio, ¿no? En su ciudad, ¿no? No necesariamente tiene que ser una huaca, puede ser una casona antigua, ¿no? Puede ser también historia reciente, ¿no? Puede ser, digamos, que ahí se inauguró una fábrica, ¿no? Una fábrica antigua, ¿no? También eso es parte de la historia, ¿no? Y por lo tanto también merece ser ser estudiada, ¿no? Europa, Estados Unidos también, viejas fábricas ahora son museos, ¿no? Sobre todo en Alemania, ¿no? Eso también, eso también es importante, ¿no? También lo que es su historia patrimonial, ¿no? La historia de sus costumbres, sus fiestas, ¿no? Es decir, ¿no? Traten de si tienen contacto con ellas, estudienlas, regístrenlas en fotos, ¿no? Escriban lo que vean, ¿no? No importa si no tienen la formación académica, ¿no? Para poder analizarlo de una manera científica. Es un testimonio, así se comenzó pues el interés, ¿no? Así fue como se comenzó acá la arqueología en el Perú, ¿no? Por los testimonios de estos viajeros extranjeros, ¿no? Norteamericanos, europeos. También así fue como comenzó la arqueología en el mundo, por estos pues anticuarios, ¿no? Que excavaron las ruinas romanas, las ruinas griegas, ¿no? También ruinas medievales, ¿no? Su testimonio va a valer mucho. Y aprovechen ahora que tienen redes sociales. En esas redes sociales ustedes pueden crear su canal, pueden poner fotos, pueden hacer hasta videos en vivo, ¿no? Y que bueno, pues no saquen de la cabeza ese mito, ¿no? Que solamente son zonas turísticas, Miraflores, San Isidro, La Molina, Barranco. Eso está dicho por gente desinformada, ¿no? Que obviamente, pues, ignora, pues, ¿no? Ignora, que Lima tiene muchísimo más que ofrecer en esas zonas. Tiene mucho más patrimonio en el norte, en el sur, en el centro, en el este. Y que bueno, pues, sean ustedes, ¿no? También quienes promuevan esto a través de sus redes sociales, de Instagram, de Facebook. Pónganos en esas fotos de esas vacas, ya no importa si están en mal estado, pero al menos hay una evidencia, ¿no? Exactamente. Y si tienen contactos, pues, con amigos extranjeros, ¿no? Invítenlos, digan, está bien ya, si cuando vengas a Perú puedes conocer esta vaca, yo te guío, ajá, no hay problema, ¿no? Así fue como comenzaron estos primeros exploradores, ¿no? Quién sabe, de repente a lo mejor esto sea la pauta, ¿no? La pauta, el comienzo, ¿no? Para que, bueno, pues, ya se pueda estudiar esto de una manera más científica y se pueda poner en valor. Así que, bueno, está en ustedes, ¿no? En ustedes que, bueno, pues, digamos, se logre rescatar el patrimonio, pues, conservarlo y poner en valor, ¿no? No esperar que lo haga un alcalde o un presidente, ¿no? Empiecen por ustedes, ¿no? Y bueno, pues nada, eso sería todo. Y bueno, muchas gracias a usted, querido público, muchas gracias Karen, muchas gracias a Alberto por darme la oportunidad de esta entrevista, ¿no? Es un gran placer y un gran honor haber podido compartir mis conocimientos y espero que les sirva de utilidad. Así de muchísimas gracias, Rubén. Muy importante tus palabras, muy importante también las ideas que nos está proponiendo, de que los niños exploren y que conozcan su entorno, de que registren sobre todo. Ahora tenemos todas estas plataformas para registrar y que este material pues sirva, ¿no? A futuro para las próximas investigaciones, ¿no? Las De siguientes todas maneras. investigaciones. Así que muchas gracias, Rubén. Gracias, Karencita. Y entonces, amigos, no se vayan sin antes escuchar el dato del día y nuestra agenda cultural. Así es. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo Hasta programa. el Nos próximo. vemos. Muchas gracias, Hasta la Rubén. próxima, amigos. Muchas gracias. Aquí va el dato del día. Un 16 de octubre de 1532 ocurrió uno de los hechos más trascendentales y cruciales para el desarrollo de nuestra historia. En la plaza de Cajamarca
se recibía a una comitiva encabezada por un tal Pizarro y sus huestes. En la tarde misma se producía una emboscada y ataque sorpresa que finalizaría con la captura de Atahualpa, que marcó el inicio de la invasión y saqueo del Tahuantinsuyo. Este hecho no solo es recordado como la captura del Inca, sino también como la matanza o masacre de Cajamarca. Y esta es nuestra agenda cultural. Todos los sábados y domingos de octubre, por el mes de Grau, ingreso libre a los museos navales, dirigido a público en general. Lugares: Museo Naval Casa Grau, Girón Huancavelica 170, Cercado de Lima. Y Museo Naval del Perú, Avenida Jorge Chávez 123, Callao. Desde este lunes 24, exposición fotográfica Rebeca Carrión Cachot, la primera arqueóloga peruana, dirigido a público en general. Lunes a sábado, de 10 a.m. a 4 p.m. Lugar: Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Avenida Nicolás de Piérola, antes Colmena 1222, al costado del Parque Universitario. Miércoles 26, Diálogos Limac. Conferencia: La interpretación del patrimonio y las huacas del Perú, a cargo del arqueólogo Lizardo Tavera, dirigido a público en general. Hora: 6 p.m. Vía Facebook Live Cultura para Lima. Organiza Municipalidad Metropolitana de Lima. Viernes 28. Visita temática Sismos y terremotos en la historia de Lima, dirigido a público en general. Ingreso libre previa inscripción. Hora: 11 a.m. 3 y 5 p.m. Lugar: Museo de Sitio, Bodega y Cuadra, Girón Ancash 213, Cercado de Lima. Y el mismo viernes 28, mientras nos acompañas en Entre Huacas y Tertulias, hay Noche de Museos en el centro de Lima. El ingreso es libre, desde las 6 hasta las 8 de la noche. Lugares: Museo de Sitio, Bodega y Cuadra, Museo Municipal Prehispánico, Museo Metropolitano de Lima y Pinacoteca Ignacio Merino. Organiza Municipalidad Metropolitana de Lima. Bueno, amigos y vecinos, gracias por acompañarnos en esta edición de su programa Entre Huacas y Tertulias. Seguiremos compartiendo experiencias y entre todos seguir entendiendo y planteando propuestas para mejorar nuestra ciudad en armonía con nuestras huacas. Somos Karen y Beto y recuerda que tú y yo también podemos ser una huaca. Hasta el próximo programa. Adiós. Aquí termina Su programa Entre Huacas y Tertulias.